Mateo 18:18. Vamos del 18 al 20. Ahora sí, leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bueno, pues hoy hablaré sobre un atributo divino que sin lugar a dudas Dios ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Creo que sin excepción, uno a uno podemos decir así es. Dios ha sido paciente conmigo. Amén. Ha tenido mucha paciencia con nosotros. Días atrás hablamos sobre la misericordia de Dios, pero misericordia divina y paciencia divina son atributos diferentes, porque la paciencia de Dios concierne principalmente a Él. Es la limitación que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Mientras que su misericordia acaba enteramente en nosotros, sus criaturas. Entonces, hoy vamos a destacar ese atributo, como les digo, la paciencia. ¿Qué es la paciencia divina para los que están tomando notas? La paciencia divina es la excelencia o la virtud que le hace soportar graves ofensas. La excelencia que le hace soportar o la virtud que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Entonces es una virtud que está en su carácter que le permite contenerse. Amén. Mientras que misericordia es la manifestación del perdón de Dios inmerecido a nosotros. Entonces decir que aunque Dios tiene el poder de la justicia, no nos castiga como debería ser, no nos acaba, no nos desaparece, porque Él tiene una virtud, y esa es la virtud de contenerse a sí mismo, es decir, ser paciente. Tiene la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Así como Él es justo, que es importante entenderlo, Él es paciente. ¿Por qué nos tiene tanta paciencia? Porque es algo que está en Él, es algo que está en su carácter. Ahora, ¿por qué Dios no acaba con todos los malos de una vez por todas, con toda la maldad que hay en este mundo? Bueno, la verdad está escrita. Si eso fuese así, si Dios solamente eligiera a los justos para que vivieran y de repente alguien que presentara una pequeña muestra de maldad lo desapareciera, pues esto sería perfecto. Pero la verdad está escrita en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20 para los que están ahí escribiendo. Es decir, que en esta tierra, iglesia, nadie puede decir yo merezco que Dios tenga toda la paciencia conmigo porque nunca he pecado, porque nunca le he ofendido, porque nunca le he fallado, siempre me he portado bien, he sido intachable. Nadie puede decirlo así. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Nadie. Nadie puede decirlo. Romanos 3:23, muy conocido, es bien claro, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva bíblica, ninguno de nosotros clasifica para que Dios nos tenga tanta paciencia. Amén. Hay otro versículo en Isaías 53:6. Si tienes ahí la Biblia, búscalo. Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y todos nosotros
somos todos nosotros. Amén. Yo estoy incluido ahí, tú estás incluido ahí, todos nosotros pecamos, todos nosotros nos descarriamos. Antes de llegar a los pies del Señor, estábamos descarriados, es decir, fuera del camino de Dios, de la vida eterna. Pero la paciencia, hermano, del Señor fue la que nos soportó, la que se manifestó para que no fuéramos extinguidos. Y esa paciencia nos lleva a conocer otra palabra que aparece en la Biblia, una palabra que leemos, pero la mayoría desconocemos el significado, y es la palabra longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Bueno, en esencia es la palabra que se usa para traducir del hebreo lo que significa tardo para la ira, que ahora sí ya lo recuerdas un poco más. Tardo para la ira. Entonces, en la Biblia no siempre se coloca la palabra longanimidad, aunque aparece en algunos versículos, pero sí aparece claramente el atributo tardo para la ira. Amén. Ejemplo, Salmo 103, versículo 8, dice, dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, que sea lento para la ira es un atributo que está en el carácter de Dios y tiene que ver con longanimidad. Ahora, si lo buscas en el diccionario, te va a dar otro significado, pero tienes que profundizar un poco más, investigar para llegar a esa determinación. Amén. Entonces, no sé si recuerdas cuando Moisés apeló a ese atributo el día que Israel pecó en Cades Barnea. ¿Qué sucedió en Cades Barnea? Vamos a mirar la historia a Números capítulo 13. Voy a darles unos versículos claves para que estemos todos contextualizados. Números 13 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Avancemos al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. 19. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son los ciudadanos, las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Avancemos al verso 26. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, es decir, fueron, espiaron, y dice, vinieron luego a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces empiezan no solamente a hablar lo positivo, ¿verdad? Sino se empieza a resaltar lo complejo, lo difícil, lo peligroso que es ir a conquistar esa tierra. Dice el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tremendo, ¿no?
¿Qué produjo ese informe de los espías en el corazón de los israelitas? Mira, el capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, el informe de estos espías produjo una revuelta terrible. Se levantaron contra Dios y contra el líder Moisés. Y en ese momento aparecen en escena Josué y Caleb, dos espías de los 12 que habían ido, dos que habían ido a reconocer la tierra de Canaán, pero que tenían un espíritu diferente. Y entonces ellos empiezan también a testificar lo que vieron y a tratar de convencer al pueblo que Dios estaba con ellos, que ellos podrían derrotar a esos gigantes, que los comerían como pan por el poder del Señor. Pero los israelitas no entran en razón. La reacción de los israelitas es contraria, dice el verso 10 del capítulo 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ojo a esto, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces llega un momento, hermanos, donde se puede decir la misericordia de Dios estuvo a punto de agotarse, se llegó a un límite, la paciencia también se agotó, y entonces es hora de traer juicio. Es hora de, amén, borrarlos, esfumarlos, desaparecerlos, y como le dice el Señor a Moisés, mira, yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre otra gente. O sea, aquí no va a quedar ninguno con cabeza, pero Moisés conocía ese atributo que hay en el carácter de Dios. Moisés conocía no solo la paciencia, sino también la longanimidad. Dice en el versículo 13 que Moisés inicia un clamor, pero dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Mira la sabiduría con la que ora o con la que intercede Moisés por el pueblo de Israel. Dice, ahora pues, verso 17, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, hasta la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Los perdonó. Dijo, ok, voy a darles una oportunidad más. ¿Sabes? Eso es precioso.
Eso es precioso porque es lo que sucede con nosotros, que el Señor nos tiene mucha paciencia, hermanos. Y cuando debería traer juicio, se manifiesta su longanimidad, esa capacidad para contener su ira, esa capacidad para contener ese juicio que nos merecemos. ¿Y por qué? Yo le decía a mi esposa esta mañana, comprendo ahora un poco lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué es lo que dice? Bueno, es tan especial esto que está aquí. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ahora, ¿qué dice el 13? Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya sabes por qué? Porque tiene longanimidad. Y es el poder de autosujeción. Es decir, que Dios no acaba con nosotros en medio de la infidelidad, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es paciente y Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Este mensaje es importante, iglesia, el cual he titulado, te lo vuelvo a repetir. Un mensaje en donde Dios nos vuelve a repetir que Él es paciente y tardo para la ira. Y este mensaje es muy práctico. Se trata básicamente de hacer memoria, de recordar aquello específico que Dios nos ha hablado muchas veces. Ciertamente le tuvo que repetir muchas veces a Israel lo que él quería, lo que él esperaba, lo que él anhelaba de ellos. Pero dejemos a un lado a Israel y pensemos en lo mucho que Dios nos ha dicho a nosotros, en lo mucho que Él nos ha enseñado. Sé que a todos nos ha enseñado, nos ha hablado de muchas maneras. Hoy sabemos que por la gracia de Dios, que Dios tiene boca y que tiene una capacidad de comunicación con nosotros. Sabemos que Él nos habla. Ahora, si no sabes cuándo es Dios hablándote, cuándo, de qué maneras habla Dios, te recomiendo el mensaje que prediqué hace 3 meses atrás. Seguramente un poco se acuerdan de eso, pero lo titulé Cuando Dios habla. Escribe Cuando Dios habla y lo puedes volver a leer ahí o a escuchar en el canal que tenemos en YouTube. Lo puedes escribir, Iglesia MM, Ciudad Jardín Norte, y colocas Cuando Dios habla. Porque si no sabes que Dios habla, pues hay que partir desde el principio, ¿no? Escúchalo, escúchalo, porque hay que sí o sí trabajar en esa afinación de nuestro oído espiritual y comprender de qué manera particular nos habla el Señor. Ahora bien, hay mensajes que Dios nos ha dado puntualmente, mensajes que hemos dicho, esto es para mí, amén. Si eso es lo que Dios quiere, pues eso voy a hacer. Mensajes directos a nuestro corazón que hemos entendido no son ninguna casualidad. Esto es de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Nadie le dijo al pastor mi situación. Ese mensaje es para mí. Señor, eres tú guiándome. Pero luego que termina la transmisión, se nos olvidó. Suele pasar. Luego que terminó el culto, se nos olvidó que ese mensaje era para nosotros. Pues hoy vamos a hacer memoria en aquello que Dios ya te ha dicho que hagas, pero has dejado para después. Ahora, creo que no hay que hacer mucha memoria, porque así como todo hijo sabe muy bien cuando tiene cuentas pendientes con su padre, y puede que uno se haga el que no es con uno, ¿no? Eso no es conmigo, eso se lo dijo a mi hermano menor, eso se lo dijo a mi hermano gemelo. Pero la verdad es esa. Cada quien sabe muy bien si tiene cuentas pendientes con el Padre. Amado, ¿será que hay algo que
Dios te dijo que hicieras y aún no has obedecido? ¿Hay algún hábito, alguna costumbre que Dios te dijo, déjalo y tú sigues insistiendo en practicarlo? Ahora no sé, porque muchas veces esperamos que el Padre nos vuelva a repetir con un tono más fuerte la orden. Sí, es cierto, Dios es tardo para la ira, pero tiene un límite. Es cierto que nuestra indisciplina hace que perdamos la diligencia. La negligencia nuestra hace que muchas veces Dios se enoje con nosotros. Pero hoy Dios quiere recordarnos que Él se agrada de hijos diligentes, de hijos obedientes. Nos recuerda que a Él le alegra el corazón la obediencia. Cuando tú obedeces a sus órdenes, le estás honrando. Y Él se complace con esos hijos, que no esperan 3 repeticiones, 4 repeticiones para obedecer. Está bien enseñar, está bien educar, está bien formar, está bien en recordar, pero hay un punto donde repetir y repetir y volver a repetir lo mismo se hace tedioso. Pregunto, en esta mañana, ¿aquí hay hijos obedientes que puedan levantar la mano? Amén. ¿Hay hijos obedientes? Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que están en YouTube pueden escribir amén. Soy hijo obediente. Seguro que sí. Hay hijos obedientes. Bueno, este tema, te lo vuelvo a repetir, es particular, hermanos, porque lo puedes leer con diferentes tonos. Y yo no sé qué tono le quieres poner al título de este mensaje. Un tono de advertencia con un dedo, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir, como quien dice una vez más y ya vengo con la chancleta. Un tono de mucha paciencia. Te lo vuelvo a repetir. Amén. Pienso que ese es el tono con el que hoy a la mayoría el Señor nos está recordando que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no esperemos a que el Señor nos lo diga en otro tono, en un tono tipo sentencia, tipo airado. Te lo vuelvo a repetir. No sé qué tono quieras usar para el título, pero este mensaje se basa precisamente en esos versos en donde la Biblia nos deja registro que Jesús tuvo que volver a repetir a sus discípulos enseñanzas que debían poner por obra. Eso me hace pensar que si el maestro tuvo que repetir la enseñanza varias veces a sus discípulos, pues no está mal que muchas veces los pastores tengamos que predicar acerca de un mismo tema. Aunque suelo no repetir mensajes, seguramente cuando Dios quiere ser enfático en un área particular, con alguien, contigo, hace que frases similares resalten en cada mensaje. Ya cuando Dios quiere dirigirte en algo específico, no importa qué estemos hablando, cuál tema estemos hablando. Voy a mencionar algunas doctrinas que nos enseña la palabra, neumatología, soteriología, escatología. No importa el tema en sí, siempre que hay un plan de Dios y un corazón receptivo, van a resaltar esas frases y tú vas a decir otra vez el mismo tema. Y pues no es el mismo tema. Lo que pasa es que el Señor te está repitiendo aquello que particularmente Él quiere que tú ejecutes. Por eso te dije al principio que este mensaje es muy práctico, porque se trata de recordar esa instrucción particular que Dios siempre resalta en cada mensaje. Y hoy se trata de recordar eso, ese llamado particular de Dios. ¿Y para qué recordarlo? Bueno, primero, para que Dios no tenga que repetírtelo una vez más. Y segundo, para que lo pongas por obra de una vez por todas. Dice la palabra en Santiago 1:19. Busca por favor en tu Biblia Santiago 1:19.
Porque si debe haber diligencia en nosotros es para algo. Mira, ¿qué dice el 19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, mira lo que el Señor nos está recordando, nos está repitiendo en esta mañana. Todo hombre sea pronto para oír. Es decir, que si siguiéramos el consejo, nos evitaríamos muchos problemas. Pero la verdad es que solemos hacer las cosas al revés. Dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y sí, lo hacemos al pie de la letra, pero de atrás para adelante. Primero nos airamos, segundo hablamos todo lo que podemos y hasta que no podemos, luego del ojo afuera, luego del gran problema, en algunos hogares, luego que ya el cónyuge está con la maleta lista a punto de abrir la puerta, entonces sí escuchamos. En tercer lugar, es lo que hacemos, escuchar. Por eso es que muchas veces nos va como nos va. Y es porque no atendemos a la instrucción de Dios. Si dice el Señor que debemos ser prontos para oír, hay que escuchar. Y el énfasis en estos versos es escuchar la palabra de Dios. Es escuchar el mensaje divino. Ahora tú lo puedes llevar a la práctica en tu hogar, amén, en tus relaciones interpersonales. Pero lo más importante es tu relación con Dios. Sé pronto para oír la voz de Dios. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mucha gente no escucha el mensaje. ¿No? Ah, ese es el tema. No, ese tema yo ya me lo sé. Y empiezan a hablar, a hablar, a hablar. Y no son prontos para oír. Ah, sí, 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 ese mensaje el pastor ya lo ha dado como 20 veces y otra vez lo mismo. No, no es el mismo tema, no es el mismo mensaje. Es Dios que quiere ser enfático hasta que tú obedezcas, gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice el 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, está hermoso que seamos prontos para oír, pero el todo no es oír. Ese oír me debe llevar a qué? A una acción. Y esa acción es ser hacedor de la palabra que he escuchado. Hermano, hay miles de personas en este momento en la misma actitud tuya, en reuniones virtuales, hoy domingo. Hay miles de canales de YouTube en vivo, retransmitiendo una señal, transmitiendo un culto, reuniones dominicales. Miles de pastores predicando, compartiendo mensajes. Pero ¿será que todos los que estamos escuchando la palabra saldremos a ponerla en práctica? ¿Será que realmente somos hacedores de la palabra? ¿O el Señor tendrá que volvernos a repetir la instrucción? Aquí es clara la escritura. El que escucha y no ejecuta, el que oye y no pone por obra, se engaña a sí mismo. No engaña al pastor, no engaña a Dios, se engaña a sí mismo. Así que de nada nos sirve esperar atentamente el link que envía el pastor por WhatsApp para decir, ah, ok, estoy en culto. Voy a escuchar un mensaje. De nada me sirve recibir una palabra de parte de Dios si no hay cambios. Dios me habla para que haga cambios. Dios me habla para que deje la incredulidad y actúe en fe. Dios me habla para que deje el mal genio y cambie con mi esposa, cambie con mis hijos. Dios me habla para que perdone al que ofendió. Dios me habla para que trate bien a los demás, que trate bien a mis empleados. Amén. Dios me habla todo el tiempo para que sea ejemplo. Pero ¿por qué será que tiene que volverme a repetir?
Si ya lo sé, ¿por qué estoy esperando que vuelva y me diga lo que sé debo hacer? Mira el verso 23, seguimos ahí en Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Olvida cómo era. Entonces, la mejor manera que la palabra no se te olvide es poniendo por obra ya lo que has escuchado. No, si yo quiero hacer cambios y sé que tengo que hacer cambios, pero ahorita no. Más adelante, pues se te va a olvidar. La mejor manera que no se te olvide es poniendo por obra esa instrucción que el Señor te ha dado. Dice el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Qué hermoso. O sea, cuando uno obedece a Dios, haya bendición, alegría, felicidad, bienaventuranza. El que no olvida la instrucción, sino que es hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Y ahí está la clave de la victoria, del respaldo de Dios. No esperar a que Dios te tenga que volver a repetir en un tono diferente. Ahí está la clave. Hermano, que el Señor se sonría, que el Señor se alegre contigo, que Él no tenga que apelar a su longanimidad y paciencia. No esperar a que vengan problemas, hermano, para que Dios te vuelva a dar la instrucción de cómo se hacen las cosas al derecho. Si eres diligente y disciplinado poniendo por obra lo que Dios te ha hablado, desde el principio te irá bien. El asunto es que generalmente escogemos el, el, el camino difícil. Escogemos la parte en la que Dios nos tiene que volver a repetir. Por eso cuando iniciamos leyendo Mateo 18, porque este mensaje no es nuevo, pues esto es algo que el Señor ya tuvo que hacer. Amén. Mateo 18, 19. Ahora ya comprendes por qué este mensaje. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Otra vez os digo. Otra vez os digo. O sea, les vuelvo a repetir. Les voy a decir una vez más. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces el Señor ya les había dicho a los discípulos? No sabemos, pero que ya se los había dicho, se los había dicho. ¿Por qué? Porque el Señor dice, otra vez os digo. ¿Qué pasó entonces? Pues que se hizo necesario repetirle a los discípulos la enseñanza. Y se hace necesario repetirnos a nosotros la iglesia que en la unidad está. ¿Qué está? La fuerza. En la unidad está la victoria. En la unidad está la bendición. Y eso es una cosa que el Señor quiere repetirnos hoy. Otra vez os digo, gloria a Dios, se hace necesario repetirnos a los que estamos casados, a los hogares, a los matrimonios, que cuando hay unidad, cuando hay mutuo acuerdo, Dios responde, Dios visita, Dios se glorifica, Dios se pasea. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Dios está diciendo, vuelvo a repetir, que si están unidos,
Si se ponen de acuerdo para buscar a Dios, que si le piden a Dios como matrimonio, Dios va a manifestarse. Aleluya. Escucho muy poquitos amenes. Casi ningún amén escucho yo. Salmo 133. Versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Me encanta leer otras versiones para comprender con mayor profundidad. Y ahora luego logro comprender esto de como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Mira cómo traduce la lenguaje actual. Dice, desde el 1, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Verso 2, es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Gloria a Dios. Maravilloso. Entonces hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad. Y si hay algo que ataca el diablo es eso. La unidad en el hogar. La unidad en el matrimonio. La unidad entre esposos. Pero otra vez os digo, dice el Señor, otra vez os digo que debemos estar de acuerdo, en común acuerdo. Verso 20 de Mateo 18. Ahí todavía continuamos. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está precioso. O sea que este versículo no solo debemos aplicarlo a las reuniones dominicales, a los cultos de iglesia. Esto tiene aplicación para nuestros hogares. Y no se nos puede olvidar, donde vivimos, donde habitamos, no puede faltar la bendita presencia de Dios. No puede faltar. Cada día oro con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, nos tomamos de las manos. Bueno, cuando los hijos se quedan quietos, ¿no? Pero cuando estamos en este espacio de oración, le pido al Señor que gobierne nuestra casa. Le pido al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Que su presencia esté con nosotros. Que su bendición esté con nosotros. Porque el motor de nuestra familia, el centro de nuestra familia es Dios. Por Él vivimos y por Él existimos, por Él somos. Y a mi esposa y a mí nos preocupa tener esa certeza, que su presencia esté con nosotros. Pues mira lo que el Señor nos está repitiendo en esta hora, que debemos velar por esa unidad, por ese común acuerdo. No sé hasta dónde tendrán que llegar los problemas y cuántas veces más el Señor te lo tiene que repetir. Pero hoy yo puedo escuchar la voz del Señor, que así como le dijo a los discípulos en ese tono de paciencia y de longanimidad, otra vez os digo, te lo vuelvo a repetir, en la unidad está la bendición. Pues es bueno que nosotros tomemos el consejo de la palabra. Ahora mira, una segunda cosa que el Señor nos quiere volver a repetir, y ahí mismo en Mateo 18, 21. Dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Te lo vuelvo a repetir. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? La respuesta es contundente, hermano.
Siempre, siempre. Entonces, lo segundo que el Señor nos quiere repetir hoy es que hay que tener un corazón perdonador. No solo hay que velar por la unidad en el hogar, sino que hay que tener un corazón perdonador. No hay que tener un corazón pendenciero, es decir, inclinado a la pelea, al conflicto, inclinado hacia siempre tirarse el uno contra el otro, no. Un corazón perdonador. Porque la verdad es que siempre habrá una oportunidad para ofender a otro o ser ofendido por alguien. Pero si tengo un corazón perdonador, voy a gozar de ser un portador de la gloria de Dios. Es decir, la presencia de Dios siempre estará con un corazón perdonador. Y no sé qué tengas que perdonar, ni a quién tengas que perdonar. Pero hoy una vez más el Señor te lo vuelve a repetir. Y hay una tercera cosa, con esto quiero terminar, en la que el Señor quiere ser enfático. Y es que Dios quiere que nosotros seamos familias generosas, hijos generosos. No sé por qué el Señor querrá repetirnos esto, particularmente algunos. Este es el punto en el que la frase va a resaltar. Pero quiero, antes de terminar, compartirlo, porque Dios lo puso en mi corazón. Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Que hay que ser generosos. Hay que ser generosos. No esperes que el Señor te vuelva a repetir. Que sea generoso. Porque si tú lo haces, vas a retener una bendición que está esperando por ti. Hay bendiciones que Dios quiere darnos. Pero nosotros, hermano, decimos, no, esto no es conmigo. Dios me está hablando que bendiga a otro. Dios me está hablando que dé a esta persona necesitada. Pero no, esto no es conmigo. Reprendo estos pensamientos del diablo. El diablo me está atacando la mente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Reteniendo bendiciones. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Ahí está. Pero hay quienes reparten y les es añadido más. Les es añadido más. ¿Qué es lo que tú no quieres entregar que el Señor te está pidiendo que des? Pablo citó las palabras del Señor Jesús. Jesucristo dijo, más es bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. Da. Sé generoso. Sé generoso. Pero ¿con quién debo ser generoso? Con el que tenga necesidad, hermano. Con el que tenga necesidad. Al que el Señor te ponga en el corazón bendecir, a ese bendícelo. Porque sin lugar a duda, el Señor va a añadirte más. Aleluya. Yo no quiero extenderme más en esta mañana. He dado el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero decirte que con la ayuda de Dios vamos a trabajar en esa unidad. No sé cuántos quieran trabajar en la unidad en el hogar. Cuántos quieran trabajar en ese corazón perdonador. En ese corazón pacificador. En ese corazón, amén, que demuestra la misericordia de Dios. Pero también en esa tercera cosa que el Señor nos vuelve a repetir, no sé cuántos queramos ser generosos, bendecir a quien lo necesita. No esperemos, hermanos, a que el Señor no lo vuelva a repetir. Otra vez os digo, es mejor el obedecer de los muchos sacrificios y el prestar atención, más que la grosura de los carneros. Prestemos atención a esta palabra y ejecutemos, pongamos por obra
el mensaje que el Señor nos ha dado. Quiero invitarte a que hagamos una oración para que Dios nos ayude, hermanos, a poner por obra todo aquello que en todo aquello que Él nos ha instruido. Padre maravilloso, te doy gracias en esta hora.